la inmediatez y la adicción a la inmediatez y a los estímulos rápidos y a las recompensas inmediatas, pues provoca que perdamos foco de la trascendencia, ¿no? O sea, quiero un shot de dopamina hoy y finalmente no necesariamente voy a generar el gran legado, ¿no? Hoy me aviento en paracaídas, mañana vivo una relación romántica de alta intensidad, pasado mañana encuentro un trabajo que me vibra altísimo, después lo dejo porque no va congruente conmigo y estoy saltando de experiencia en experiencia. Un día me voy a atender, que es válido, me voy a atender un bar en Playa del Carmen porque siento que soy de allá, y otro día agarro y decido mejor voy a empezar a estudiar matemáticas aplicadas porque yo soy de esa onda y vivo y me la brinco y brinco y brinco de experiencia en experiencia, y aunque tengo satisfactores inmediatos, después siento que no estoy construyendo nada, que no necesariamente. Considero que el ser humano, por diseño, el Homo sapiens, estamos capacitados para lidiar con la incertidumbre. O sea, el famoso cazador-recolector vivía en un escenario incierto. De hecho, ni siquiera tenía casa, bendita vida nómada, que le permitía, número uno, tener muchas experiencias, número dos, no generar aburrición, y número tres, estar en un dinamismo que era, o sea, no puedo esperar a que la comida llegue, tengo que buscarla, tengo que cazar, tengo que ir tras las manadas, tengo que explorar. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro, podcast. Amigos, bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho. Hoy no me acompaña mi queridísima Ilse, tuvo un tema de salud. Esperamos que todo vaya muy bien, pero la verdad es que tengo un gran invitado que tenía muchas ganas de platicar con él. Y pues bueno, sin tanto rollo, le doy la bienvenida al buen Alex Nava, consultor empresarial. Y también la audiencia te aclama, Alex. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas con paleros gracias. Y todo, ¿eh? Oye, si Toño Esquinca tiene su muchedumbre, ¿por qué no Carlos Camacho puede tener su porra de fondo, no? Fabuloso, por supuesto. fabuloso. Qué gusto estar en Hablando Sin Filtro. Felicidades, Carlos, por el proyecto, por la consistencia en generar contenido, porque esta es una carrera a largo plazo donde se ve la vocación y las ganas de querer aportar riqueza a la comunidad. Felicidades y un gusto estar contigo. Muchas gracias, Alex. Y pues sí, realmente quería invitarte en este capítulo 100 de Hablando Sin Filtro porque justamente queremos hablar de estos temas. Tú tienes una conferencia muy, muy famosa y bueno, yo te conocí en un curso que yo fui tu alumno, ¿no? En donde hablabas del método TED y de la importancia de comunicar los mensajes de manera correcta, ¿no? Y en esta conferencia tuya de Grita y Explota, en donde pues justamente hablas de la importancia de encontrar como este sentido, ¿no? De cómo llevar tus ideas y tu propósito de vida a un siguiente nivel y cómo a través también de la constancia, de la disciplina y de muchos otros factores, pues es importante también encontrar esa parte que tu voz interior a veces te grita y de alguna forma el deber ser o el que no te atreves lo dejas ahí un poco de lado, ¿no? Entonces en este espacio siempre hablamos de estos temas y pues qué mejor que traer al experto que nos cuente sobre esto. ¿Cómo ves? Sí, mi querido Carlos. Pues sí, efectivamente nos conocimos ya hace algunos años en estos entrenamientos del método TED. Me encanta el tema de la comunicación. Creo que el mundo está lleno de grandes ideas, pero si esas ideas no cobran vida a través de la voz y de una buena comunicación, se pierden. Y una buena idea que no es bien comunicada no sirve para nada, ¿no? Entonces, en el método TED, ¿te acuerdas que ayudamos a estructurar los pensamientos para que los mensajes vayan con claridad y con conexión y con simplicidad y lleguen a transformar la mente de la gente? Y precisamente en temas de comunicación, una de mis pasiones por comunicar y por investigar primero es qué es lo que hace grande al ser humano, dónde está su grandeza
y cómo puede alguien liberar eso que yo estoy convencido que todos tenemos, que es una grandeza interna. Y de ahí surge Grita y Explota. Grita y Explota es el título de mi libro que publiqué en el 2019 y que se ha convertido, pues bueno, en una conferencia que afortunadamente de manera recurrente he tenido la oportunidad de estar compartiendo. Y básicamente la esencia es que, como bien lo dices, hay algo que nos grita en nuestro interior que podamos serle leal, el grito de nuestra alma. Y yo hablo de que hay 4 gritos que a todo ser humano, que a todo Homo sapiens, nos exige y nos pide que le hagamos caso. Nuestra alma, la de cualquier ser humano, nos pide, número 1, logra algo, logra cosas. Si vas a hacer un podcast, logra algo. Logra llegar a una audiencia, logra impactar vidas, logra generar tantas reproducciones, logra. El ser humano nos pide lograr, a un deportista le pide lograr, a un empresario le pide lograr, o sea, logra. Segundo grito, crece. Puedo lograr y puedo tener, por ejemplo, muchas ventas, pero si no estoy creciendo, me siento estancado. Qué bueno que hay logros, pero quiero crecer, quiero aprender, quiero verme evolucionar, quiero ver que mi dimensión mental se enriquece. Segundo grito del alma es crece. Tercer grito del alma no solamente es lograr y crecer, sino además pertenece. Pertenece a una tribu. Pertenece a un espacio en donde puedas aportar, en donde te puedan enriquecer, en donde tus aportaciones tengan significado, en donde seas aceptado, aceptada tal cual eres, donde puedas ser vulnerable, un espacio donde te sientas seguro, seguro. Pertenece. Entonces, todos los seres humanos queremos lograr, queremos crecer, queremos pertenecer. Y el cuarto grito, queremos trascender. Queremos hacer que nuestra caminata sobre la tierra valga la pena, queremos dejar una huella, un legado, el famoso propósito. Y son los 4 gritos del alma. Entonces, cuando somos leales a esos gritos, pues experimentamos plenitud. Cuando alguno de ellos no se ve satisfecho por nuestra vida, entonces empezamos a experimentar frustración. Y el alma nos empieza a gritar, haz algo. Puedes estar logrando, puedes estar creciendo, puedes estar perteneciendo, pero si no estás trascendiendo, te dice, cambia de trabajo, cambia de vida, haz que tu vida valga la pena. Puedes estar trascendiendo, puedes estar haciendo algo muy noble, pero puede ser muy repetitivo y ya no estás creciendo, ya no estás logrando. Y dices, qué noble acción la que estoy haciendo, pero quiero hacer algo más, siento que mi vida es para algo más, puedo crecer, tengo talentos, tengo posibilidades de desarrollo. ¿Y dónde las puedo ejecutar? Y entonces, en la medida en la que somos conscientes de esos 4 gritos y luego leales a ellos, es donde nosotros podemos liberar nuestra grandeza. Y de eso es la esencia de Grita y Explota. Oye, Alex, y dentro de todo esto, o sea, y de tu experiencia también coachando empresas y a personas y en todas estas conferencias que tú dictas, o sea, porque es importante, ¿no? Y a veces tú lo decías, de repente tú eres una persona que logra, que alcanza objetivos, que se plantea metas ambiciosas, pero ¿qué pasa cuando, y a veces yo he visto personas que son súper exitosas, ¿no? Hay personas que tú ves y dices, tiene la vida perfecta, es súper exitoso, tiene todo lo que tú incluso quisieras alcanzar, y de repente hablas con ellos y te dicen, es que no me siento feliz, hay algo que ya no está bien, pensé que esto que yo había deseado, que era mi pasión, que tenía como en mente lograr, me iba a dar esa felicidad. Y de repente vivimos en un mundo donde nada es suficiente, ¿no? Y más en estos tiempos, donde la inmediatez nos gana, donde las experiencias... ¿Qué pedo con esto? No, son un montón de puntos, ¿eh? Están bien ricos todos los puntos que has puesto sobre la mesa. Sí, número 1, la inmediatez y la adicción a la inmediatez y a los estímulos rápidos y a las recompensas inmediatas, pues provoca que perdamos foco de la trascendencia, ¿no? O sea, quiero un shot de dopamina hoy y finalmente no necesariamente voy a generar el gran legado, ¿no? Hoy me aviento en paracaídas, mañana vivo una relación romántica de alta intensidad, pasado mañana
encuentro un trabajo que me vibra altísimo, después lo dejo porque no va congruente conmigo y estoy saltando de experiencia en experiencia. Un día me voy a atender, que es válido, me voy a atender un bar en Playa del Carmen porque siento que soy de allá, y otro día agarro y decido mejor voy a empezar a estudiar matemáticas aplicadas porque yo soy de esa onda, y vivo y me la brinco y brinco y brinco de experiencia en experiencia. Y aunque tengo satisfactores inmediatos, después siento que no estoy construyendo nada, que no necesariamente estoy creciendo, que no estoy logrando, que no estoy trascendiendo, ¿no? Entonces viene el choque de realidad y experimento frustración en estos actos de conciencia. La inmediatez hace que vayas de un lugar a otro y que no tengas espacio para recapacitar, reflexionar sobre tu vida, ¿no? Ya cuando tienes esos choques de realidad, pues bueno, tienes una oportunidad para corregir el camino. Por otro lado, lo que decías al inicio, gente que logra muchas cosas, que es exitoso, pero que después se encuentra un tanto vacío. Y para mí es un tema de profundidad, de asumir que logrando ciertas cosas voy a estar completo y realmente no reflexionar cuál es mi gran propósito de la vida. O sea, encontrar tu propósito de vida es una de las cosas más desafiantes y profundas que existen. O sea, los filósofos debaten cuál es el propósito de la vida y no hay una respuesta simple para eso, y no queremos que las personas respondan cuál es el propósito de la vida en general humana, pero sí puedes responder cuál es tu propósito. Pero eso también requiere mucha conexión contigo. Si lo encuentras, entonces sí puedes buscar ser exitoso alineado a tu propósito. Cuando las personas consiguen cosas y de repente encuentran una frustración muy grande y dices, no era lo que imaginé, es que realmente no vivieron congruentes con lo que son, pero no porque no quisieran, sino porque se desconocen a sí mismos. Y entonces ahí es donde tienen la gran oportunidad, de conectar con uno y decir qué es lo que verdaderamente me interesa a mí y cuál es mi propósito de vida, ¿no? Claro. ¿Y qué tips nos darías un poco para irlo encontrando? Fíjate que yo el otro día escuchaba una charla de un psiquiatra español, se llama Enrique Rojas, que habla sobre la voluntad, ¿no? Y creo que es algo importante en este tipo de situaciones, porque justo lo que comentaba respecto a la inmediatez y lo que nos acabas de compartir de este rush que de repente estamos buscando constantemente trascender y hacer como cosas demasiado grandes, de repente también nos perdemos en a lo mejor en esa exploración interna y en esta parte de que pues siempre la vida es como un trade-off, yo digo, ¿no? O sea, lo que tú ganas vas a perder algo invariablemente, o sea, siempre tienes que dar, o sea, no hay como esta parte azul donde todo es perfecto, ¿no? Y donde vas a ser feliz para toda la vida, porque también creo, no sé si lo has visto, pero esta idea de buscar la felicidad a veces, no sé si nos está haciendo daño o a qué le llamamos verdaderamente felicidad, si justamente son estos shots de dopamina constante o si verdaderamente el tema de la voluntad en donde ponemos nuestro enfoque en cosas que trascienden y que sabemos que podemos frustrarnos o dejar otras cosas de lado, pero por alcanzar esa grandeza interior, pues sería como una clave. No sé si tú tengas algunas recomendaciones, si hayas encontrado la respuesta a estas cuestiones filosóficas, como bien lo señalas desde tiempos aristotélicos, pero ¿qué podrías decir de esto? Sí, o sea, Enrique Rojas es un tipo súper profundo, ¿no? Y que te invita mucho a pausar y a conectar contigo. Y creo que el primer consejo radicaría ahí, espacio para conectar contigo. Creo que hay unas ganas de conectar con el trabajo, de conectar con experiencias, de conectar con gente. Habemos personas que nos gusta y disfrutamos mucho el contacto con la gente. Pero una de las rocas grandes en nuestra vida, de nuestras anclas de vida, conforme estamos llenos de tanto estímulo y de tanto dinamismo de vida, es conectar con nosotros. Y nadie puede defender mejor ese tiempo que nosotros mismos. Tomar un espacio para
ti y sobre todo mi recomendación es para escribir. O sea, yo traigo siempre mi cuaderno de notas para escribir mis pensamientos, mis reflexiones, lo que descubro de mí, para cuestionarme. Llevo 15 años haciendo un ritual, todo 1 de enero, de forma sagrada, me aparto 4 horas, es como mi plan estratégico personal del año, y este año no fue la excepción, y aunque duerma 2, 3 horas, ya es una bonita tradición personal y la disfruto muchísimo. Me pongo a escribir muchas cosas que se me vienen a la mente, muchos deseos, cosas que anhelo, y me hago preguntas importantes como de qué es lo que más orgulloso me siento, por ejemplo, del año pasado, del 2022, qué es de lo que me tengo que perdonar, qué es lo que dejé inconcluso, qué es aquello de lo cual mi mayor aprendizaje, cuáles fueron mis 3 relaciones más valiosas. Y me hago preguntas como esas para aterrizarlas, porque no me son claras. O sea, hoy toda la gente tiene claro cuáles fueron sus 3 logros más importantes, cuál fue el fracaso del cual más aprendizaje tuvo del año pasado, qué es aquello de lo cual ya se tuvo que perdonar. Y no es tan claro, lo tienes que reflexionar. Y eso te conecta contigo. Entonces, para mí el primer gran consejo es conectar contigo y escribir. Y escribir tus reflexiones, tus pensamientos, ¿para luego qué? Para luego releerlos y estar conectando con esa vivencia, con esa experiencia, y estar escribiendo tus momentos emocionales en los cuales te encuentras, porque te sirve como brújula, como brújula interna, o sea, decir, estoy consiguiendo esto, me siento muy contento y demás. Se nos olvida cómo nos sentimos, se nos olvida la frustración, el agobio, la angustia, la insatisfacción, el desgaste emocional que vivimos, olvidamos nuestras emociones, y finalmente, cuando nosotros registramos esas emociones, podemos recapitularlas en algún momento, poderlas rescatar y aprender de nosotros. Para mí eso es vital, más las prácticas espirituales, llámese meditación, llámese oración, llámese tiempo de lectura de algún texto sagrado, llámese un tiempo de contemplación. O sea, cualquier disciplina espiritual te lleva a conectar con lo trascendente, con lo invisible y contigo mismo. Entonces, para mí son como anclas que uno debe de tener y que nadie las va a defender por ti. Y que o tú las defiendes o la vida se te va y te atropella. Y nunca hay espacio ni para conectar contigo, ni para escribir, ni para recapitular, ni mucho menos para analizar emociones, y cuál para las prácticas espirituales, ¿no? Sí, no, totalmente. Pero fíjate que este tema del journaling es sí, yo lo empecé el año pasado también como una práctica, a veces no tan recurrente, a veces trato de que sea más constante, y de repente me pasa que me pongo a repasar, ¿no?, lo que escribí hace unos meses. Y lo interesante es como de estas cosas que a veces cambian, ¿no?, tus pensamientos. Y mi siguiente cuestión es cómo también nos damos chance de, en esa introspección, a veces justamente cuestionarte verdaderamente lo que verdaderamente tu grandeza interior te está pidiendo llevar a cabo, ¿no? Porque a veces nos clavamos en ideas preconcebidas o en estos paradigmas que creamos o en los que vivimos inmersos, y creemos que pues ya tengo una carrera exitosa, y a veces esto es parte de este cuestionamiento. Tuve una conversación con un amigo sobre estos temas de las crisis de los 40, ¿no? En donde parece que a los 40 tu vida ya está hecha, ¿no? Donde prácticamente ya hiciste una carrera y el punto en el que te encuentras pudiera ser que es tu punto máximo, porque a partir de ahí pudiera ser que ya empiezas un poco a descender, ¿no?, para prepararte a la jubilación. Y hoy estamos en una época que verdaderamente las expectativas de vida, creo, se han elevado. Sí, Y por hay ejemplo, gente que, ¿no te edad te aspiras a jubilar? pues yo quizás ni aspiro a jubilarme, güey, porque ya no hay jubilaciones, ¿no? O sea, Ya no hay tienes que jubilación. chingarle. O sea, ya no hay forma. Claro. Sí, 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 y yo creo que efectivamente, o sea, la vida va cambiando, o sea, la forma de vida ha cambiado tanto que finalmente este paradigma de 40, aproximándonos
a la jubilación. No, hombre, o sea, yo estoy a 3 semanas de cumplir 50 y verdaderamente siento que ni siquiera he alcanzado a nivel profesional el punto donde yo quisiera y donde anhelo estar, ¿no? Y donde mi alma me exige estar. Eh, y obviamente tengo muchísimas ilusiones y me veo trabajando, digo, quizá no a los mismos ritmos, porque el cuerpo no te lo da, ¿no? Pero sí hasta mis 80 años, o sea, sí me imagino, digo, el tipo de negocio en el que estoy me lo permite, pero también creo que la gran mayoría de los trabajos que finalmente se dan en toda esta ola de la industria 5.0 van a permitir que uno sea activamente longevo, o sea, es decir, no solo longevo porque vamos a vivir 100 años, o sea, sino activamente, productivamente longevos, ¿no? Y claro que así me visualizo, y es ahí razón por la que resulta ser todavía más imperativo tener una brújula interna y no tener miedo de a lo mejor descubrir a los 40 años que han dado medio errado y darle un giro a mi vida. Fíjate, la segunda novelista más famosa de Inglaterra es Penélope Fitzgerald. La número 1 es J.K. Rowling, autora de Harry Potter. La segunda novelista es Penélope. Pero Penélope empezó a escribir a los 55 años de edad. A esa edad decidió ejecutar la vocación de su vida. Imagínate los 55 años decir, quiero ser novelista. No, pues ya cualquiera le dice a la mamá, oye mamá, ya como que se te pasó el tiempo, ¿no? No, recibió impulso de su esposo y finalmente sus obras son un hitazo. Penélope ya falleció, sin embargo, pues es un ícono en el Reino Unido. Entonces, me encanta el caso de Penélope porque es alguien que redirige su vida ya a una edad bastante madura. Y es donde empieza su recorrido de grandeza. Conocemos al famoso cura Hidalgo por 120 días. O sea, la verdad es que todo lo anterior de Hidalgo era muy anónimo el asunto, ¿no? Pues era un sacerdote y, muy ilustrado y fue formado por los jesuitas y daba sus sermones parroquiales, pero lo conocemos 120 días y fueron después de los 60 años. O sea, el hombre encuentra su punto de inflexión después de los 60. Pero antes de los 60, o sea, si le hubiera muerto antes de los 60, nadie sabría quién era Hidalgo, ¿no? Y lo consideramos el padre de la patria. Podrá tener muchos retractores ese título que se le ha dado históricamente, pero el tipo está grueso porque encontró el momento preciso ¿no? Y si nos vamos hasta términos de la literatura hebrea, hay un hombre conocidísimo de nombre Moisés, que a los 80 años regresa de estar pastoreando ovejas para querer rescatar a un pueblo y liberarlo del faraón, y comienza toda una historia que hasta tenemos en películas llamada El Éxodo, ¿no? O sea, pero el tipo tenía 80 años según el relato, ¿no? Entonces, a mí estos ejemplos me llaman la atención porque verdaderamente, hablando de cosas que a ti te encantan, como romper las limitantes, las creencias y demás, no hay edad para uno ser leal a su alma y decir, es por acá y demás. Yo soy ingeniero industrial y finalmente me dediqué un rato a la ingeniería, después a las ONGs y después dije, lo mío es la capacitación y quiero emprender. Tenía yo 35 años, tenía 2 hijos pequeños y uno de mis amigos me dijo, Alejandro, estás loco. La edad para emprender es los 25. Ahorita ya tienes hijos, empléate, dale de comer a tu familia y después vas con tus sueños de emprender a otro lugar. O sea, ahorita la prioridad es ser responsable y no vengas con que vas a meter a tu familia en incertidumbre.
Y sobre todo porque tenía 2 oportunidades de trabajo y él me estaba aconsejando que tomara una de ellas, la cual era importante. Pero le dije, pero es que no me veo ahí. Digo, aquí no es de cómo te ves, tienes 2 hijos que alimentar. O sea, no es que si te ves o no te ves, es responsabilidad de vida. Bueno, y además me explicó todo lo complicado que era la consultoría, porque él también es consultor, pero él viene de un apellido importante, que ha heredado una firma de consultoría ya por varias generaciones, y me dijo, aún a mí me cuesta un montón de trabajo, tú, dice, no tienes nombre, tu firma está recién creada, no hay forma. Y bueno, hoy nos reímos y me dice, te aconsejaría lo mismo, ¿eh? Dice, qué bueno que te fue bien, pero te aconsejaría lo mismo. Dice, era una locura lo que estabas haciendo. Pero efectivamente, llegan momentos en donde necesitas ser leal, ¿no? O sea, y me imagino que te pasó a ti, o sea, este deseo de hacer el podcast y de generar contenido y de hablar de creencias. Eres mercadólogo, ¿qué hace un mercadólogo hablando de creencias? Y todo, pues, no es que hace un mercadólogo, es Carlos Camacho, me imagino, que ha sido leal a lo que su alma le exige, ¿no? Claro, es comunicar. Y la verdad es que, pues sí, justo para mí este tema del podcast y de estas ideas y demás, pues ha sido a raíz de, pues empezó como un proyecto de pandemia sin mucha dirección, como un hobby realmente. Y hoy, pues todavía permanece como hobby, pero como una pasión que nace y que me gusta, ¿no? Como explorar ideas, como comunicar y como de repente también el hecho de impactar a otras personas y cuando te dicen, oye, pues me resuena esto y también pues que nos damos cuenta que muchas personas viven, pensamos que lo damos por hecho, ¿no? Cuando tú tienes acceso a cierta información, como tú, por ejemplo, si te dijera dar una plática TED, te sabes toda la estructura y demás, cómo acomodar ideas, cómo desestructurar ideas complejas y hacerlas simples, pues parece fácil, ¿no? Parece un camino ya acordado y en realidad lo que vemos es que todavía hace falta mucho y que la gente a veces vive con estas creencias limitantes o con estas cosas que hemos aprendido, heredado y que simplemente no cuestionamos, ¿no? Y algo que quería preguntarte justo ahora que nos compartías de tu experiencia, de cómo emprendiste, de tus hijos y de tener una familia. Y al final, pues muchos vamos por la vida con estas certezas, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de este tema de la incertidumbre precisamente? O sea, ¿cómo lidiar con la incertidumbre en un mundo que cada vez nos damos cuenta que lo único que es incierto, ¿no? Y hablando aquí también, tocando el tema de que nos compartes que eres casado y demás, y hablamos mucho de temas de pareja, también un poco quizás meternos en la incertidumbre de las relaciones actuales, ¿no? ¿Cómo lo vives? Ok, incertidumbre externa e incertidumbre de relación. Eh, Considero que el ser humano, por diseño, el Homo sapiens, estamos capacitados para lidiar con la incertidumbre. O sea, el famoso cazador-recolector vivía en un escenario Claro. incierto. De hecho, ni siquiera tenía casa, bendita vida nómada que le permitía, número uno, tener muchas experiencias, número dos, no generar aburrición, y número tres, estar en un dinamismo que era, o sea, no puedo esperar a que la comida llegue, tengo que buscarla, tengo que cazar, tengo que ir tras las manadas, tengo que explorar las semillas, tengo que ver con qué hierbas puedo transitar, si vienen unas grandes heladas tengo que huir, tengo que resguardarme, tengo que cuidarme, o sea, estamos diseñados para vivir la incertidumbre. El problema es que gradualmente quisimos controlar todo. Controlar la alimentación con la revolución agrícola, controlar la vida con los sistemas feudales, controlar. Y queremos controlar todo, que controlamos a través del seguro de vida, del seguro educativo, del seguro de gastos médicos mayores, o sea, aseguramos absolutamente todo. La jubilación que estábamos hablando hace rato, que hoy ya no tendría sentido apostarle a ello, pero queremos controlar, cuando en realidad estamos en un mundo incierto y estamos diseñados para vivir en la incertidumbre. Y si estamos preparados y capacitados para lidiar con la incertidumbre. Y considero que simplemente es regresar al diseño y entender que tenemos absolutamente todo para vivir en la incertidumbre. Verdaderamente. O sea, y yo siempre lo equiparo y lo pongo en Grita y Explota, que tenemos que rescatar al cazador de mamuts que todos llevamos dentro y que todos hemos de repente inhibido.
pero finalmente somos cazadores, o sea, estamos diseñados para ir, para buscar, para alimentar. O sea, imagínate un hombre cazador del 20,000 antes de Cristo. Oye, ya cazaste hoy, pero no te preocupa cómo va a ser pasado mañana, y si tienes una enfermedad, y qué va a pasar con tus hijos, y si tu esposa finalmente tiene una fractura aquí en los valles, y qué va a suceder si el frío baja. O sea, no inventes. O sea los tipos tenían una capacidad, yo sí creo que tenían una capacidad de mindfulness tremenda. O sea, conectaban con el momento, con el hoy, disfrutaban, hacían la fogata, se reunían, bailaban, tocaban tambores, hasta pintaban en las pinturas rupestres, y decía, vámonos, lo que sigue, ¿no? O sea, y creo que es parte de la vida que a nosotros nos gusta. O sea, el ir, el buscar, el emprender, el atrevernos. Nos fue bien, muy bien, celebremos, echémonos una chela, vayámonos el fin de semana y demás. ¿Y qué va a pasar el lunes? Pues no sé, tenemos que volver a salir a cazar. O sea, y a lo mejor vienen temporadas malas, y entonces sí, pues un poco de lamento, un poco de reinvención, un poco de lágrimas, porque se valen y son ricas también para la vida y para el alma, y entonces de sacar nuevas fuerzas, la famosa resiliencia, y entonces agarrar y emprender de nuevo. Pero yo creo que la incertidumbre es parte de la vida, que tenemos que aprender a vivir con ella, y hasta, ¿por qué no?, disfrutar la incertidumbre. Ahora, la incertidumbre de la pareja y de las parejas, eso que estabas diciendo, pues es otro tipo de incertidumbre. Para mí, yo creo que es muy grato pensar en la certidumbre del amor, es decir, y del amor que uno tiene. O sea, claro. La certidumbre de decir, hoy yo quiero amar a mi pareja, o yo quiero darme a mi pareja, o yo quiero entregarme a mi pareja, y quiero servirle, quiero romper mi egoísmo en beneficio de la relación y demás. Ojalá y ella decida lo mismo, porque si en eso recibo lo mismo, entonces estamos de acuerdo en una relación de amor, ¿no? Pero, y ahí sí yo sí le apuesto pues a una certidumbre basada en el amor, más no una certidumbre pues basada en el costumbrismo, ¿no? Que ahí también hay que establecer una diferencia. A ver, yo tengo de casado, este año cumplo 24 años de casado. Entonces, hay momentos, o sea, no puedes pensar que todo va a ser una experiencia viva, dinámica, o sea, de adrenalina, de sentir emociones intensas y todo. No, hay momentos de mucha tranquilidad, y también se goza esa tranquilidad, se goza ese ritmo de vida, ¿no? O sea, que yo no le llamaría monotonía, o sea que yo le llamaría un ritmo constructivo, dinámico, claro, de entendimiento, de toques de sorpresa, pero así como el día, de repente no te cansas de los amaneceres, aunque es el mismo sol, la misma tierra, las mismas nubes, y a lo mejor algunos matices van cambiando, es lo mismo, no te cansas de la misma pareja por ir disfrutando esos matices cotidianos. O sea, te sigues deleitando así como en el amanecer, en tu pareja, y se sigue deleitando en ti, y entonces encuentras como esa riqueza aún en lo que podríamos llamarle un ritmo bastante predecible, ¿no? Y en algunos momentos pues tienen que venir sus etapas de renovación, y otra vez de intensidad y de adrenalina en todos los sentidos y demás, ¿no? Pero yo sí le apuesto a una certidumbre, no en lo que voy a recibir, pero porque no lo puedo garantizar, pero sí en lo que puedo dar. Claro, oye, y tú que eres un contador de historias también, queridísimo Alex. O sea, yo tengo una premisa, que es que realmente la vida, como hablábamos, el tema de la voluntad, también se basa en la historia que te cuentas, ¿no? Y siempre, al final del día, terminas experimentando esa historia que tú te contaste, ¿no? Porque al final los pensamientos y todo lo que pasa en nuestra cabeza, pues son mentiras mágicas. Por ahí escuchaba a alguien hablar de los pensamientos como una mentira mágica, porque al final del día, pues lo que yo piense, pues es mi verdad,
lo que tú piensas es tu verdad, pero creo que la clave, y esto que nos compartes, muchas gracias también por abrirnos aquí tu corazón, estas ideas del amor, ¿no? Pero es interesante porque al final es una historia que tú construyes que solidifica esa relación, ¿no? Que le da sentido. Y yo creo que como tú lo enseñas en el método TED también es esta idea de cómo transmites esta idea y la haces vendedora, porque al final creo que en la pareja, pues tú tienes que construir ese mensaje que sea vendedor y que tú vendas tu historia y cómo verdaderamente construyes una relación basada en acuerdos, en este sentido, que también te permita experimentar esta grandeza, porque también la pareja es una parte fundamental que te permite, pues, crecer, ¿no? Uf, claro, claro, ¿no? Y tienes que construir la historia en conjunto con tu pareja, o sea, la vas construyendo, la vas moldeando, y creo que es una de las cosas más ricas, ¿no? Llámense mentiras que te cuentas, o ilusiones fantasiosas, o optimismo exagerado, o realismo claro, o sea, finalmente son irrealidades que construyes en tu mente y que es uno de los dones extraordinarios que tenemos los seres humanos, ¿no? El don de la imaginación, el don de contarnos, de construir historias y de contárnoslas, Claro. ¿no? Y considero que una de las riquezas más grandes en pareja es construir en conjunto esa historia. Y de forma individual, también efectivamente, construirte una historia, como bien lo dijiste, la importancia de construir nuestra propia historia en la mente y la importancia de podernosla contar. Al final aquí debemos entender lo que le ha dado mucho sentido a la vida del ser humano son estas historias, ¿no? Son estos mitos que nos hemos contado, y un día alguien dijo que el espíritu del bosque era el guardián y había que ofrecerle ciertas dádivas para alcanzar la protección del espíritu del bosque, y el gran roble iba a mandar su bendición sobre la población, y era una historia que le daba mucha unidad a un pueblo, mucho sentido a las acciones, y la gente le gustaba contarla, ¿no? Y así se han ido contando, y más allá de que si existía el espíritu del bosque y el gran roble y los ángeles volcánicos, o sea, finalmente son historias que le daban sentido a la existencia y que le daban fuerza a la existencia. De la misma manera, aquí no importa, como bien lo dijiste, si mi historia es verdad o no es verdad, si es una locura o si es una mentira, si es una fantasía, es mi historia. Y al final esa historia que me cuento de mí, esa historia que visualizo de mí, tiene sentido para mí y me da mucha fuerza. Si yo me veo a mí como un hombre que necesita continuar con el legado de los Nava, que fueron emprendedores, que son creativos, que generan de la nada cosas maravillosas. Y yo me he contado esa historia, o sea, porque ni siquiera mi papá me la contó, yo me la he contado, ya se la conté a mis hijos, pero yo me la he contado, yo la narré. Pues es una historia, y mi tía puede llegar y puede desmentir, ay, ni fue tan así, ¿qué importa? Esa es mi historia. Es la historia que yo me he querido contar de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi padre, y tiene sus toques de verdad, pero al final toda historia pues está manipulada por el que la contó, y en este caso pues mi historia está manipulada por mí, pero ¿qué importa? Claro. Tiene un toque mágico, poderoso, porque le da mucho sentido, porque digo, finalmente soy un nada, ¿no? Y entonces y por el otro lado, después también me he contado la historia del padre que quiero ser y que he buscado ser, y también me cuento la historia del consultor que quiero ser, y me cuento la historia del profesional que quiero ser, o sea, y me la cuento, pero esas historias al final radican en mí, en mi imaginación, y le dan mucha brújula a mi vida, ¿no? Y le dan mucha fuerza. Entonces yo creo que esta capacidad que tenemos de contarnos historias es un don extraordinario
que debemos aprovechar y que las historias deberíamos también contarlas continuamente por todos lados porque le dan sentido. La historia de la empresa, la historia de tu podcast, la historia de tu familia, la historia de tu mascota, la historia tuya como amo. Tú tienes una historia como amo de mascota, vi por ahí de tu mascota pasearse por ahorita, por acá, ¿no? Pero tienes una historia de amo también, o sea, tienes una historia como vecino, como mexicano, o sea, al final construimos eso y esa parte es fabulosa pensar que no solamente podemos crear nuestra vida, sino contar nuestra historia de vida con los toques que nosotros queremos y con esos toques de fantasía viendo hacia futuro, y considero que son joyas que nos enriquecen el alma y el corazón, ¿no? Alex, ¿cómo lidiamos? O sea, justamente quisiera tomar un consejo tuyo, para ir cerrando el capítulo también, es ¿cómo lidiamos con el síndrome del impostor, ¿no? Porque al final lo que acabas de compartir me parece que es parte de ahí, ¿no? Al final es cómo le das significado a tu historia y cómo resignificas verdaderamente tu valor, ¿no? O sea, cómo verdaderamente te cuentas esa historia poderosa que transmite, que te hace, que te empodera de alguna manera, que te hace encontrar tu sentido y que tú puedes aportar algo en donde te encuentres. Pero muchas veces, a mí me ha pasado infinidad de ocasiones cuando empecé con este proyecto y todavía a veces digo, ¿yo quién soy para andar comunicando y sentirme influencer o lo que sea? Porque pues al final como que tenemos este sesgo de hay muchas otras personas, como te decía tu amigo, ¿no? Pues ya hay consultores, ya empezaste tarde, ya no lo vas a lograr, dedícate a lo que ya haces bien y enfócate en eso, que eres bueno. O sea, ¿cómo lidiamos con esta idea de el no puedo, el no soy suficiente, el hay gente mejor que yo, el es que a mí no me toca? Sí, el síndrome del impostor nace de la comparación, es de tener los ojos demasiado puestos hacia afuera y no hacia adentro. La única manera de vencer el síndrome del impostor es dejar de ver a la ventana y comenzar a ver en el espejo. Cuando miramos a la ventana, miramos hacia afuera y miramos a la gente alrededor y decimos, mira, aquel es brillante, aquel comunica mejor que yo, aquel tiene más carisma, aquella trae un postdoctorado en temas psiconeuronales, yo que vengo a hablar un poquito de químicos del cerebro, cuando pues aquella es la máster, aquel trae ya 20 años de tablas de improvisación teatral, yo que vengo aquí a contar historias. Entonces, cuando miramos por la ventana, encontramos demasiada gente tan superior a nosotros, que entonces decimos soy un impostor. Pero cuando nos miramos al espejo, dejamos de mirar hacia afuera y comenzamos a mirar hacia adentro. Y decimos, ok, ¿quién sí soy yo? ¿Qué dones sí tengo? ¿Qué magia personal ya me dotó la vida? ¿Qué pasiones únicas encuentro en mí? Y no me importa quién está allá afuera, me importa quién está acá adentro. Y conforme miramos más al espejo y menos por la ventana, es como tenemos la posibilidad de vencer el síndrome del impostor. Pero entre más miremos hacia afuera, menos nos la vamos a creer. Y entre más miremos hacia adentro, más nos la vamos a creer. Y no debemos, evidentemente, caer en el ego ciego y soberbio donde creemos que somos los mejores de todos y demás. No, simplemente sabernos que somos capaces de... Y creo que aquí también, para mí, otro ingrediente importante contra el síndrome del impostor es que cuando uno está desarrollando su vida sobre sus talentos, ¿qué es un talento? Algo que la vida te dio. Tú no escoges tus talentos, los talentos te escogen a ti. Y entonces, si ellos te escogieron a ti, ¿por qué te escogieron? ¿Por qué la vida, Carlos, te dio un talento para comunicar? ¿Para no usarlo? Vas a ser un impostor porque vas a querer agarrar el micrófono. No es cierto, te lo dio para usarlo. Estás siendo leal, no estás siendo impostor. Al contrario, estás siendo congruente, porque la vida te dio un talento para comunicar. La vida me lo dio a mí también para comunicar. Claro que lo he ido perfeccionando, claro que lo he ido puliendo, pero la vida me dio un don para comunicar increíble y digo, lo tengo que usar.
O sea, y entonces es simplemente estoy usando algo que se me regaló, que se me confió. Y digo, esto jamás sería ser impostor. Al contrario, es ser leal a aquello que la vida misma me ha dado. Entonces, para mí esa es una de las claves fundamentales, poder realmente mirarnos más al espejo, creérnosla, y conforme abundan, pues efectivamente, estas tantas ventanas en las redes sociales y vemos tanta gente, o sea, tú ves a alguien hacer ejercicio o estas CrossFit y demás, entonces yo que voy a andar haciendo mis ejercicios, mira, estos son unos monstruos. Claro, llevan 30 años haciéndolo, ¿no? Pero, pero es demasiado bombardeo alrededor. Tú en las redes sociales encuentras la excelencia en lo que es la vida fit, la excelencia en lo que es la meditación, la excelencia en lo que son el networking, la excelencia en lo que es colección de autos, o sea, la excelencia en todo. Entonces, en todos lados te vas a sentir pequeño. Debemos ponerlos en su correcta dimensión y volver a tomar nuestra vida y decir simplemente lo que hoy tengo frente a mí es algo extraordinario. La vida me ha dado talentos fascinantes, los tengo que encontrar, los tengo que maximizar, los tengo que usar, y cuando soy leal a eso, no hay ningún impostor, al contrario, hay fuerza de congruencia, ¿no? Claro. Y esta mejora continua, ¿no? También creo que es importante, como lo comentas, el estarte preparando y al final perfeccionas, ¿no? Día a día, pues como bien señalas, cuando empezamos este proyecto era un audio espantoso, ya creo que hemos mejorado un poco esa parte, la imagen también un poquito, y vas como aprendiendo, ¿no? Empiezas a ver, mira, este micrófono, este equipo, necesitas tal, ¿no? O sea, y vas como perfeccionando y empiezas a contar como tu historia y empieza a salir como este sentido de cuál es hacia dónde me quiero dirigir y demás. Creo que la otra cosa importante que también hablabas al inicio de Grita y Explota es el tema de la tribu, que no me quisiera ir sin abordar ese tema, porque creo que el ser humano es un ser social y lo más importante es justamente vivir en tribu, ¿no? El poder alcanzar objetivos, pues tú lo mencionas, ¿no? No es, si vas solo va a ser más difícil, si vas en tribu, generalmente es más fácil, más llevadero y seguramente te va a llevar a buen puerto, ¿no? ¿Cómo construyes tribu? Pues bueno, la esencia de la tribu es un lugar donde perteneces, o sea, un lugar en donde eres aceptado, en donde eres valorado y en donde eres respetado. O sea, en ese lugar ahí quédate. Si tú no eres aceptado, si tú no eres valorado y tú no eres respetado, ahí no perteneces. Si yo en este programa, en este diálogo contigo, Carlos, me he sentido valorado, aceptado, respetado, es indicio de que puede ser una posibilidad de ir generando tribu. Finalmente, cuando encontramos personas que ni nos respetan o que no nos valoran o que no nos aprecian, de ese lugar tenemos que huir. Entonces vamos construyendo un lugar a eso y vamos dándole a la gente eso: aceptación, valía y respeto. Y entonces se empieza a formar esa tribu. La tribu no necesariamente, o sea, sí debe tener un objetivo común, demás, pero para mí, antes del objetivo común, debe haber un alto sentido de pertenencia. O sea, pertenezco aquí, este es el lugar. Como cuando entras a un hogar y tú dices, wow, o sea, me encantaría ser parte de esta familia y vivir aquí. O cuando estoy seguro que algún día has vibrado con alguna ciudad y de repente dices, no manches, ¿qué onda con esta ciudad? Yo soy de aquí, yo debe haber nacido aquí, ¿no? O sea, de repente sientes eso por el dinamismo, la energía, o sea, sientes que perteneces. Y ya una vez que formas este grupo donde perteneces, planteas un objetivo: ¿qué vamos a pelear? ¿Qué vamos a buscar? ¿Por qué vamos a luchar, no? Y para mí eso es vital, un lugar en donde uno puede pertenecer y va construyendo eso, pertenencia, y en la pertenencia, pues bueno, se puede hacer magia, ¿no? Porque efectivamente ahí
respaldamos, nos ayudamos, nos aconsejamos, nos mentoreamos, nos reprendemos, nos corregimos, nos reenfocamos, nos alegramos, nos reímos, o sea, hacemos todo en comuna y todo, pero siempre tiene que ser un espacio donde uno pertenece. Ahí te vuelves vulnerable, transparente, ahí lloras, ahí sacas tus lamentos, reconoces tus errores, te corrigen, te reprenden, te hacen memes, o sea, y finalmente dices, este es mi clan, este es mi espacio, este es mi tribu y con ellos quiero caminar. Terrible el poder estar rodeado de mucha gente y no sentir que uno no pertenece. Eso es terrible. Entonces la tribu no es ser parte de una nómina, no es ser parte de un grupo de condóminos, no es el poder decir soy mexicano, es sentirse pertenezco. Y el grupo alrededor me da un lugar de pertenencia. Esa es la tribu y es poderosísima. Finalmente es la tercera necesidad de la pirámide de Maslow, ¿no? Necesidad más básica, comer. Segunda necesidad, seguridad. Tercera necesidad, pertenecer. Y una necesidad vital. Buenísimo, Alex. No, la verdad es que qué gozo de verdad tenerte por acá. Me alegra mucho que lo hayamos podido cuadrar y pues prácticamente este capítulo estará saliendo muy cerquita de tu cumpleaños, así es que pues el capítulo 100 cerca de mis 50 años. Sí, sí. Entonces me da mucho gusto ahora que lo comentabas, pero bueno, la verdad es que me encantó platicar contigo. Sabía que iba a ser un capítulo muy, muy especial, porque estas son ideas que hemos desarrollado y que tú pues has comunicado maravillosamente, ¿no? Y tu capacidad para contar historias, para atrapar a la audiencia y demás, creo que es, pues ya lo has dejado ver, ¿no? No tengo nada más que decir. Te agradezco mucho, Alex. No sé si tengas un mensaje final para la audiencia de Hablando Sin Filtro, de paradigmas, de historias, que nos recomiendes las mejores charlas en TED. ¿Dónde te pueden encontrar también? Dinos, por favor. Ok. Número 1, para la gente Hablando Sin Filtros, me encanta el título y creo que has puesto un estándar con tu propio título muy alto. El poder hablar sin filtros considero que es una de las cosas más ricas que puede existir en la vida. Y cuando hablas sin filtros, eres tú. Es tu persona hablando sin máscaras, eres auténtico, en una sola palabra, genuino. Y para mí se me hace fabuloso pensar que tenemos un programa que invita a ser genuina a la gente. Entonces, padrísimo, felicidades. Y yo le diría a la gente de Hablando Sin Filtro, honren el espíritu de hablar sin filtro y de ser genuinos en la vida. Por otro lado, pues yo tengo mi sitio web www.alexnava.mx. Ahí está toda la información referente a lo que hago, conferencias, links a videos de YouTube, links a podcast, redes sociales, todo está en www.alexnava.mx. Y finalmente, ¿qué más me habías dicho? Ya no me acuerdo. Recomendaciones de pláticas TED, que tú eres un máster. Recomendaciones de charlas TED. Pues bueno, a ver, mi charla TED favorita es de Daniel Pink, la verdad detrás de aquello que nos motiva, sociólogo inglés, un científico social, se me hace extraordinario y nos habla verdaderamente lo que motiva al ser humano. No la voy a spoilear, tiene ya su tiempo y es toda su investigación acerca de la motivación del ser humano, ¿no? Y pensamos que las motivaciones son extrínsecas, pero sobre todo habla de las motivaciones intrínsecas y del poder que tienen. Entonces, esa es súper recomendable. Brené Brown, es una de las 5 charlas TED más vistas, de la de Brené Brown, el poder de la vulnerabilidad. Entonces, fabulosa, hablando de temas de conexión y hablando de temas de hablar sin filtro, queda muy bien acerca del poder de la vulnerabilidad, ¿no? Y la charla TED más corta que he visto, que seguramente te la debe haber puesto en el taller, y que es poderosísima, de alguien desconocida hasta ese momento que se volvió súper conocida, en un nicho particular. Dura 3 minutos la charla. Stacy Kramer y el regalo más inesperado de la vida.
3 minutos dura y te deja helado, verdaderamente, por lo que dice. Hace una joya en 3 minutos, ¿no? Stacey Kramer. Entonces son las 3 charlas TED que yo podría recomendar como obligadas. Las he visto, múltiples veces. Y no me canso de verlas. Y reconozco que la que más he visto es la de Stacey Kramer. La Stacey Kramer, aunque dura 3 minutos y además la pongo en talleres, pero seguramente la he de haber ya visto yo como 100 veces. Entonces es una joya. Y tiene un mensaje poderosísimo, poderoso, que nos cambia de perspectiva de vida. Lo vamos a poner en la descripción del capítulo, amigos. Y pues bueno, Alex, en verdad no me queda más que la audiencia nos regale unos aplausos al maestro Alex Nava. En verdad, muchas gracias, amigos. Sigan a Alex, de verdad vale toda la pena en este nuevo podcast que también hace poco arrancaste, ¿no? Creo que rompiéndola. Sí, ¿no? rompiéndola MX, un emprendimiento ahí para generar contenido e ideas de cómo romperla en la vida y en el mundo de los negocios. Buenísimo, Alex. Pues muchas gracias, amigos. Pues ya saben, síganos en todas las redes sociales, Hablando Sin Filtro, en Instagram, en TikTok, en YouTube. También pueden ver este video. En todas las plataformas de audio también estará disponible. Y pues nos vemos la próxima semana. Sin más, les deseamos que la pasen muy bien. Alex, muchísimas gracias y nos vemos próximo miércoles. ¡Chao! Carlos, un abrazo, gracias.